Las 7 herramientas administrativas de la calidad también son conocidas por ser las 7 nuevas herramientas de la calidad. Fueron de aplicación en el ámbito de la calidad a partir de la década de 1970, donde impulsó el desarrollo de las herramientas administrativas y fueron seleccionadas estas 7 como las más importantes. Dichas herramientas son las siguientes: diagrama de afinidad o método Cajota, diagrama de relaciones, diagrama del árbol sistemático, diagramas matriciales, matriz de análisis de datos, gráficas de programación de decisiones de proceso, diagrama de flecha. Según el libro que tú utilices o la fuente de información que tú utilices, te puede cambiar un poquito. Realmente he sacado toda la información del libro llamado Desarrollo de una cultura de calidad, la cuarta edición de José Humberto Cantún Delgado. Es un excelente libro para empezar a entender un poquito los sistemas de gestión de calidad y las herramientas básicas. Así que sin más preámbulos, vamos y comencemos. Algo muy importante que quiero decir antes de empezar con estas herramientas es que todo va a depender de ti. Porque una vez tú entiendas todas estas herramientas, realmente tú vas a identificar cuál es la que mejor se adecue para tú poder atacar dicha problemática. Las problemáticas pueden ser tanto a nivel empresarial, tanto a nivel personal o en cualquier situación que se te pueda presentar un problema, que tú puedas atacarlos con alguna de estas herramientas para buscar la mejor solución posible. Así que todo va a depender de cómo tú puedas realmente adecuarla para poder aplicarla de una manera eficiente y eficaz. Número 1. Diagrama de afinidad o método Cajota. Este método usa la afinidad entre palabras relacionadas con el asunto analizado de una manera parcial o gradual, con el fin de entender sistemáticamente la estructura del problema. Dichas palabras expresan hechos, predicciones, ideas, opiniones, etc., que representan por su similitud situaciones complejas o que no se han experimentado. En general, cabe destacar que ayuda a aclarar problemas importantes aún no resueltos al recolectar datos verbales de situaciones confusas y desordenadas, que al analizar muestran ciertas similitudes. Se le conoce también como método KJ, iniciales del centro de investigación donde empezó a utilizarse en Japón, y se le define como una técnica organizacional basada en la formación de un grupo participativo. Los problemas se resuelven al crear equipos que recolectan opiniones, ideas y experiencias de diversas personas para luego coordinar y organizar estos datos en términos de afinidad. Las ideas afines se agrupan y representan de manera gráfica, pero la gran pregunta es ¿cómo y con qué programa realizarlo? Realmente este es un esquema muy sencillo y fácil de realizar. Como tú ves acá, este es un esquema que tú lo vas a poder realizar ya sea en cualquier software que tú puedas insertar cuadro y cuadro de texto y poder agrupar esas ideas. Pero el mejor programa para esto, y vamos a ver un ejemplo, es EdrarMath. Bien, vamos a ver un ejemplo sumamente práctico en EdrarMath. Si nosotros nos damos cuenta acá, este es el formatico que el libro nos plantea o el formatico que el libro nos enseña para realizar este tipo de diagrama. Simplemente la idea central o el problema central, donde nosotros vamos a poner aquí los subgrupos para aclarar todas esas situaciones o todas esas ideas que realmente está afectando a lo que es la idea central. Bien. Viéndolo de una manera más práctica, vamos a ver en la vida real un ejemplito como el libro nos plantea acá. Si tenemos un problema, por ejemplo, en la planeación de las vacaciones, simplemente aquí nosotros vamos a buscar lo que son los subgrupos. Estos problemas pueden ser financieros, lugar de visita, hospedaje, medio de transporte, etc. Todo aquello que nos está impidiendo realmente hacer la planeación de nuestras vacaciones. Y aquí, dentro de estos cuadritos, nosotros vamos a poner realmente qué está pasando, por ejemplo, con el término financiero. Ahora tú te preguntarás, ¿y yo voy a tener que hacer todos estos cuadritos y todas estas flechitas? ¿La voy a tener que insertar una por una? Pues claro que no. Mira, en EdrarMath, si nosotros lo abrimos acá, tú agarras y pones aquí arriba, vamos a cerrar esto, tú pones aquí arriba diagrama de afinidad. Diagrama de afinidad. Le das enter, te van a aparecer varios formatos. Esto es lo bueno de este diagrama, que nosotros podemos desglosar esto en diferentes formatos. El que el libro nos plantea se parece más a este, muy parecido a este, donde nosotros vamos a poner aquí la idea o el problema central.
Y aquí vamos a desglosar simplemente en el formato que te he explicado anteriormente. Y lo más interesante, si tú quieres relacionar, por ejemplo, una idea se relaciona con otra, por ejemplo, como vimos en el ejemplo anterior, que había un término financiero y el término financiero se relacionaba, por ejemplo, con el transporte. Porque no tengo dinero, por ejemplo, no puedo comprarme un vehículo. Entonces tú agarras y le darás un clic aquí, se te va a poner esto amarillo, te lo va a dar un clic, va a llevar esa flechita hacia allá, va a arrastrarla, y la va a relacionar con esa. Bien, si tú quieres moverla la flechita en uno de los cuadros internos, simplemente arrastra el puntico rojo y lo deja caer ahí. Simplemente hace esto. Este cuadro también se puede mover completamente. Y si tú quieres, por ejemplo, tener menos cuadros, selecciona uno completo y le da a delete, lo elimina. Si tú quieres más cuadros, simplemente control C, control V, y aquí tú puedes poner este diagrama de afinidad del tamaño que tú quieras. Así que este ha sido todo. Este es un ejemplito fácil. Aquí tú puedes buscar esta plantilla y realizar este diagrama de una manera práctica y sencilla. Número 2. Diagrama de relaciones. Este diagrama es una herramienta que ayuda a percibir la relación lógica que existe entre una serie de problemas, actividades o departamentos encadenados como causa y efectos. Dichas relaciones se simbolizan por medio de flechas dirigidas de la causa al efecto, en las cuales los factores críticos son aquellos que tienen más flechas que salen o entran en ellos. Tales diagramas se utilizan cuando los integrantes de un equipo quieren llegar a un consenso para que las decisiones que se tomen se apoyen más fácilmente por las relaciones mostradas entre los factores. También sirve para analizar problemas cuando las causas muestran interrelaciones complejas. El diagrama de Ishikawa representa las relaciones existentes entre un conjunto de causa y un efecto. En los diagramas de relaciones hay la posibilidad de que se represente más de un efecto y que una causa sea al mismo tiempo efecto de otra. Esto es, expresa con libertad las relaciones entre causa y efecto y ayuda a descubrir la causa principal que afecta la situación en su totalidad. Al construir el diagrama de relaciones se deben indicar las relaciones lógicas que existen entre los factores causales. Para ello, el equipo de trabajo genera ideas nuevas que llevarán a una solución efectiva. Un ejemplo sencillo sería la situación que enfrenta una persona que estudia y trabaja de manera que muchas veces descuida una actividad por ocuparse de otra. Pero aquí la gran pregunta sería, ¿en qué software o programa yo puedo realizar este diagrama de relaciones? Pues bien sencillo, en cualquier herramienta de Microsoft tú lo vas a poder realizar, ya sea en Excel, ya sea en Word, ya sea en PowerPoint, ya sea en Visio, porque simplemente son cuadros de texto que tú vas a ir sacando las relaciones que tienen entre la causa y el efecto, y donde más flechita hay es donde más problema hay o donde más hay que atacar esa problemática. Bien, pero yo te recomiendo que utilice Edward Maths. Edward Maths trae plantillas muy buenas para realizar este diagrama. Simplemente tú vas a colocar la idea o el problema central y de ahí con un análisis bien crítico o un análisis en conjunto que se hagan con las demás personas, tú vas a ir buscando todos esos factores que se relacionan entre sí para ir agregándoles esa flechita. Simplemente tú le das un clic al cuadrito, arrastra la flechita y la va colocando. Esto es muy fácil y práctico de realizar. Número 3. El diagrama sistemático o de árbol. No vamos a confundirlo con el otro diagrama del árbol, que es el de probabilidad. Este diagrama representa información en forma de un árbol como sus ramas lo indican. Estos diagramas se utilizan desde hace mucho tiempo para representar árboles genealógicos y esquemas organizacionales. Tales métodos eligen las técnicas más adecuadas para lograr los objetivos establecidos a fin de que de manera sistemática se aclaren los aspectos más importantes de un problema. Cuando se elige los métodos para alcanzar los objetivos, surge la necesidad de contar con otros de carácter secundario para complementarlos. El diagrama sistemático despliega los medios necesarios para lograr metas y objetivos específicos, aclara la esencia del problema y hace visible todo el área para resolverlo. Un diagrama sistemático puede ser de uno o de dos tipos. El primero, el análisis de componentes constitutivos, que desglosa los conceptos principales en elementos básicos y presenta su relación con los objetivos y con los medios para conseguirlo. El segundo, el plan de desarrollo, que muestra los medios y procedimientos requeridos para aplicar con éxito un plan.
La principal ventaja de utilizar el diagrama sistemático es que permite visualizar y enfocar de manera clara y detallada las metas y submetas, así como los procesos y medios que se requieren para lograrlas. Bien, pero vamos a verlo de una manera práctica. ¿Qué es realmente el diagrama del árbol? Bien, vamos a ver un ejemplo sumamente práctico del diagrama sistemático del árbol. Para este ejemplo vamos a tener como objetivo principal disminuir los costos de calidad. Recuérdate que aquí tú vas a poner la meta y el objetivo que tú quieres alcanzar. Para yo poder disminuir los costos de calidad, tengo que buscar todos aquellos factores que realmente me van a ayudar a lograr esa meta. Y para eso yo tengo que desglosarlo, como por ejemplo optimizar los costos de prevención, optimizar los costos de evaluación, disminuir los costos por fallas internas, disminuir los costos por fallas externas. Estos son mis submetas. Para yo sacar esta submeta o subobjetivo, tengo que analizar muy bien realmente qué me puede afectar o qué me puede ayudar a lograr la meta o objetivo que ya me he propuesto. Luego de esto, tengo que desmenuzar la submeta para atacar las actividades de una manera específica. Por ejemplo, para optimizar los costos de prevención, ¿qué tengo que realizar? Para esto, tengo que optimizar la capacitación, tengo que optimizar los costos de planeación y así sucesivamente. Así lo realizamos con cada una de ellas, como por ejemplo, optimizar los costos de evaluación, tenemos que optimizar los costos de auditorías, etcétera, para disminuir los costos por fallas internas, para disminuir los costos por fallas externas y así sucesivamente. Bien, una vez tengamos todo esto desglosado, ahora tenemos que ponerle responsable a todos esos factores que tenemos que realizar o que tenemos que atacar. Y para ellos vamos a hacer una tablita o una matriz de responsabilidades. Bien, ¿en qué consiste esta tablita? Esto es muy sencillo y práctico de realizar. Para nosotros resolver todos estos factores que nos van a ayudar a conseguir nuestros subobjetivos y nuestro objetivo principal, tenemos que a cada factor hacerle una fila para ponerle responsable, ya sean equipos de trabajos o ya sean personas en específico. En este caso, nosotros vamos a marcar con un círculo negro el responsable principal y el responsable secundario con un círculo blanco. Y vamos a hacer esta matriz y ya aquí vamos a nosotros tener nuestro diagrama sistemático totalmente bien elaborado para nosotros poder darle seguimiento y para nosotros poder alcanzar nuestros objetivos, ya que con esta tablita se va a saber quiénes son realmente los responsables y quién es realmente que nos va a ayudar a nosotros conseguir nuestros objetivos y metas que nos hemos propuesto. Número 4. Diagramas matriciales. Esta técnica sirve para aclarar situaciones problemáticas mediante el uso de pensamientos multidimensional. El diagrama matricial se utiliza para representar la relación que existe entre los resultados y su causa, o entre los objetivos y los métodos para lograrlo. Los factores en cuestión se acomodan en filas y columnas de tal modo que se identifican las relaciones entre los elementos donde se intersectan. De esta forma, el problema se aclara y se facilita la búsqueda de las soluciones. Existen varios tipos de diagramas matriciales que lo vamos a ver a continuación. Antes de entrar a los tipos de diagramas, nosotros tenemos que entender estos tres simbolitos, que es el grado de relación que va a tener cada intersección, ya sea de las causas y sus resultados. Diagrama matricial en L. Este es el diagrama más básico, donde nosotros vamos a insertar, tantos en filas y columnas, la relación entre dos tipos distintos de variables, ya sea por ejemplo A y B, y vamos a identificar el grado de relación, ya sea fuerte, mediano o débil. Aquí hay que tener algo bien en cuenta. Esto va a depender de ti y de quien realmente esté realizando el diagrama, que va a identificar qué tan fuerte o qué tan débil es la relación de una variable con respecto a la otra. Diagrama matricial en A. Este modelo de diagrama es un caso particular del diagrama matricial en L. Se utiliza para representar las relaciones entre los factores que componen un solo tipo determinado. En este caso, se va a relacionar un solo tipo de variable. En este caso, la variable, por ejemplo, puede ser A o puede ser B y los diferentes factores que la componen. Y se va a determinar el grado que tienen cada uno de estos factores con la misma variable. Por ejemplo, tú puedes tener 5 factores y decir que el factor, por ejemplo, 1
tiene un grado muy fuerte con el factor 7. Asimismo, el factor 7 tú vas a ver el grado de fuerza que tiene con el factor 3, con el factor 4, con el factor 5, etc. Diagrama matricial en T. Es la combinación de dos diagramas matriciales en L. Se utiliza para representar la relación en tres tipos de factores distintos, A, B y C. Ojo con este diagrama, este es muy interesante porque este diagrama va a tener una variable en común. Un ejemplo muy sencillo que te puedo explicar de este es que, por ejemplo, una pareja tiene un hijo. La pareja se relaciona tanto la madre y el padre con el hijo, pero la variable madre y padre tienen una relación distinta. Por ende, tienen el factor común que es el hijo y se va a determinar los diferentes factores del padre, los diferentes factores de la madre y se va a determinar el grado de relación que tienen cada uno de este con la variable A, que en este caso es el hijo, para poder entenderlo un poquito mejor. Diagrama matricial en Y. Es la combinación de tres diagramas matriciales en L. Se utiliza para representar la relación en tres tipos distintos, A, B y C. En este tipo de diagrama nosotros no podemos hacer la relación como hicimos con el anterior, donde había un factor en común. Aquí no podemos realizarlo. Cada variable se va a relacionar con las otras dos variables. Por ejemplo, la B se va a relacionar tanto con la C y la A. Aquí no podemos poner el ejemplo de la madre y el padre, porque ya la madre se va a estar relacionando en este caso con los mismos factores tanto con el hijo y el padre, y la relación no se va a poder realizar. Aquí sí podemos poner un ejemplo bien sencillo de tres hermanos. Todos los factores que cada uno de ellos tienen y el grado de relación de uno con otro podemos relacionarlo para determinar el grado de relación que tienen uno con otro. Diagrama matricial en X. Es la combinación de cuatro diagramas matriciales en L. Se utiliza para representar la relación entre cuatro diferentes variables. En este caso, nosotros podemos poner el ejemplo de la madre y el padre, pero en este caso con dos hijos. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, en el diagrama matricial en X, nosotros vamos a tener lo que es un plano cartesiano, donde cada lineeta que está aquí, como nosotros vemos, es un tipo de variable diferente. Si nosotros nos damos cuenta, si el eje horizontal, vamos a suponer el A es el padre y la C es la madre, nunca van a estar relacionadas, por lo que podríamos decir que los factores que tienen la madre y el padre para ambos hijos son iguales. Entonces hay que ver el grado de relación para cada uno de los hijos, tanto de la madre y el padre, a ver qué tan fuertes son, y este sería un ejemplo bastante sencillo para nosotros poder entender. Número 5. Matriz de análisis de datos. Este recurso facilita la identificación de problemas, causa y solución, a la vez que sirve para hacer recomendaciones a la administración. La matriz de análisis de datos ordena los datos presentados en un diagrama matricial de tal modo que una gran cantidad de información numérica se puede visualizar y comprender con mayor facilidad. La relación entre dos elementos se muestra cuantificada en cada celda de la matriz. Esta técnica se utiliza para medir el grado de relación que existe entre varios factores. Aquí hay que tener algo bien en cuenta. Como ya nosotros vimos cómo podemos relacionar diferentes tipos de variables con el diagrama matricial, aquí le vamos a colocar, en vez de el grado de incidencia, el valor que representa dicho factor con dicha característica que incide en él. Vamos a tener varios factores, podemos tener A, B, C, D, E, etc. Y toda la característica que inciden con ese factor le vamos a colocar el valor o el número realmente que incide en esas variables que estamos midiendo, ya sea en una escala del 1 al 10, ya sea del 1 al 5 o ya sea del menos 5 al 10 positivo. Ya la escala la tendríamos que tener en una tablita para poder realizar esta matriz. Número 6. Gráfica de programación de decisiones de proceso. La gráfica de programación de decisiones de proceso, también llamada PDPC por sus siglas en inglés o diagrama de contingencia, permite determinar qué procedimiento seguir para obtener los resultados deseados al evaluar el progreso de los eventos relacionados con las variables de salida. Este método se emplea para buscar soluciones a los problemas que se suelen surgir en una empresa o proceso.
de forma inesperada y analizar de antemano todos los recursos alternos de acción que se podrían considerar en caso de que se presentaran contingencias de este tipo. La técnica ayuda a anticipar problemas y preparar acciones que los contrarresten, con lo cual se logra el mejor resultado posible. Este es un diagrama muy fácil y práctico de realizar. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo de cómo nosotros podemos realizar este diagrama. Pero vamos a verlo de una manera práctica. Mira, lo primero que yo te recomiendo es que hagas esta línea. Esta es una línea donde nosotros vamos a poner el objetivo principal, las actividades principales para lograr los objetivos, las tareas requeridas y los riesgos y problemas. Y esto de aquí, lo último, son los 5 por qué. ¿Por qué tomar esa decisión? Es importante tener siempre esta cuestión acá. Pero bien, vamos a ver el ejemplo de ejecutar una obra. Para ejecutar una obra, ¿cuáles son las actividades principales? Pues bien, definir el alcance y preparar el contrato. Como tú te das cuenta acá, esos son los dos tópicos para nosotros poder ejecutar la obra. Pero esos tópicos tienen tareas específicas. Para nosotros definir el alcance necesitamos evaluar los planos y estimar las cantidades, al igual que preparar los contratos. Tenemos que definir las estrategias, escribir las cláusulas y elegir los postulantes. Correcto. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y los problemas? Por lo cual nosotros tenemos que decidir cuáles son factibles y cuáles no son factibles. Algunas tareas pueden tener varios riesgos y problemas. Otras simplemente pueden tener una sola que centraría todo el problema de la tarea requerida. Por ejemplo, aquí tenemos dos, cada una tiene un riesgo. Por ejemplo, evaluar los planos tiene fallas técnicas. Y estimar las cantidades, tienes cantidades erradas. Como tú te das cuenta acá, nosotros tenemos que decidir cuáles pueden ser tolerables. Por ejemplo, cantidades erradas quizás no me arruine la obra, pero una falla técnica sí me puede arruinar todo el proyecto. Entonces, aquí tú tienes que analizar muy bien cuáles son tolerables o cuáles son factibles y seleccionarlas. Y al final tú la vas a marcar con una X y con un círculo, la que tú selecciones. Y en los 5 por qué tú le vas a poner un comentario. Por ejemplo, a la que tú dijiste que sí va a tolerar, simplemente le va a dar un seguimiento, revisión técnica de referencia de parámetros y así sucesivamente. Y la que marcaste con una X tiene que eliminar ese riesgo por completo. Tiene que buscar los recursos necesarios para poder ejecutar la obra. Número 7. Diagrama de flechas. Este diagrama es una herramienta para programar las actividades necesarias en el cumplimiento de una tarea compleja lo más pronto posible. Al controlar el progreso de cada actividad, tiene como objetivos determinar el tiempo óptimo de ejecución de un proyecto, también llamado camino crítico, identificar las actividades necesarias para cumplir con el tiempo mínimo, elaborar un plan completo y detallado, revisar el plan en la etapa de planeación y clasificar las prioridades del proyecto. Este método es similar a la técnica conocida como CPM en su modalidad de actividades por flechas, diseñada en la década de 1950 junto con otra técnica llamada PERT. También vamos a ver un ejemplo bien práctico de cómo nosotros podemos elaborar este diagrama de flechas. Vamos a ver este ejemplo sobre la construcción de una casa, donde aquí vamos a tener nuestras actividades, los antecedentes inmediatos, que son las actividades que se tienen que realizar para luego realizar la otra. Una van primeros y las otras van luego que se realice una actividad. Y aquí tenemos el tiempo en días. Esto es muy importante para poder entenderlo. Más luego vamos a ver los diferentes métodos y unos ejemplos un poquito más detallados. Lo primero que tenemos que hacer es marcar las actividades. Aquí tenemos la de inicio, que es la B, esta no depende de nadie. Y luego, para nosotros realizar otro nodo, nos enfocamos en la segunda actividad. Nuestra segunda actividad es la que va a depender de B. Entonces yo busco la B en esta columnita de acá. Como yo veo la B aquí, es el piso de techo. Entonces formamos otro nudo, que es este. Luego que yo tenga ya la actividad A forjada, yo tengo que buscar aquí todas las actividades A. Y por ende, como vemos aquí, ya la actividad A requiere de otro nodo. Por eso se realiza la bolita. ¿Por qué? Ya tengo que terminar lo que es la actividad B, forjo el otro nodo. ¿Por qué? Hay más actividades que se van a realizar, ya sea en conjunto al mismo tiempo o de manera individual, como vimos aquí al principio. Entonces busco todas las A que están acá y ¡pam!
la marco todas y así sucesivamente voy haciendo con las demás actividades. Ahora me toca buscar, ya tengo aquí la C, la E y la H que se van a ir ejecutando al mismo tiempo, ya que dependen de la actividad A. Ahora si yo busco aquí, ya la C está marcada, busco la D depende de C, pero C es una actividad que ya ha dependido de A, por ende tengo que marcar otro nodo. ¿Por qué? Para yo poder realizar la actividad D, tengo que primero ejecutar la actividad C. Por ende se va a formar ahí otro nodo. Bien, luego si yo busco la actividad E, ya este prácticamente empezó a correr y ya esa está prácticamente marcada. Si busco la actividad F tiene que empezar cuando termine la actividad D. Por ende se va a forjar otro nodo, porque va a depender de esta que fue la última actividad que empezó cuando terminó C. Como te das cuenta, no estoy tomando en cuenta el tiempo, pero el tiempo es muy importante. Cuando veamos otros ejemplos te darás cuenta por qué. Correcto, ya formamos el nodo F. Ahora si nosotros seguimos más hacia abajo tenemos el G. Presta mucha atención aquí. El nodo G depende de H, pero H es la actividad que le sigue, que es esta de acá. Pero esta actividad empezó hace mucho tiempo, empezó aquí en el nodo A. Por ende, si tú te das cuenta acá, la actividad G dura 5 minutos, por lo que el tiempo de esta actividad ya es mucho menor al tiempo que duran estas actividades de acá. Todas estas actividades se fueron elaborando primero y al mismo tiempo esta se puede ir elaborando porque no depende de ninguna de esas que están ahí arriba. Por ende no hay que forjar otro nodo porque esta actividad no te va a consumir tiempo. Tú la puedes ir realizando independientemente de que el tiempo que dure te va a dar tiempo a realizarla, porque tú vas a tener aquí en los nodos que te estarán trabajando uno a continuación de otro. Correcto, vámonos con la actividad H. Ya la H empezó hace tiempo, que era después que terminara A. Y aquí en la actividad I, que es la pintura, esta depende de 3 actividades. Ojo con esto, préstale mucha atención. ¿Qué quiere decir que depende de 3 actividades? Quiere decir que se va a forjar lo que es otro nodo para esta actividad, porque la última actividad que nosotros concluimos acá fue la F. Si por ejemplo aquí nosotros hubiésemos tenido la actividad A, quiere decir que la actividad I se hubiese podido ir desarrollando y desarrollando independientemente si F empezó o no. Por ende no tendríamos que, por ejemplo, realizar otro nodo, pero en este caso hay que realizarlo porque tenemos que esperar que termine F para que la actividad I arranque. Ahora, para entender esto de los nodos, vamos a explicártelo con esta última de aquí abajo, que es la J. La J depende de H y de E, pero H y E empezaron hace mucho tiempo, por lo que esta actividad no te va a consumir tiempo en el esquema. Por ende, simplemente la entrelazamos con la actividad siguiente. Y ahora la última actividad va a ser la I, porque depende que F termine. Y ahí marcamos y terminamos. Bien, una vez hagamos el esquema, ahora lo que sigue es marcar el tiempo que dura cada actividad. El tiempo lo que tenemos aquí, lo ponemos debajo de cada letra. Y luego vamos a colocar este tiempo de acá. La primera siempre va a empezar en 0. A ese 0 le vamos a sumar este 3 que tú ves acá. A ese 3 le vamos a sumar ese 5. Y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar al final. Como tú ves acá, 3 más 5 son 8, 8 más 2 son 10, etc. Bien, hacemos lo mismo, pero ahora desde el final hasta el comienzo. Nosotros vamos a colocar el 23 acá y le vamos a ir restando este tiempo de acá. Correcto. Ahora, para nosotros determinar la ruta crítica es muy fácil. Vamos a buscar los nodos, esto de aquí abajo, donde los números son iguales para hacerle el recorrido. Y es muy fácil. Como tú ves acá, nuestra ruta crítica será esta que tú ves acá. Será esta, te la voy a marcar para que tú veas cuál es la ruta crítica. Es B, A, C, D, F, I. Y ya esto ha sido todo. Nuestro tiempo de ejecución del proyecto durará 23 días. Esto ha sido todo. Si te gustó, pues dale like y comparte, que lo que vienen serán muchos mejores. Y si quieres el archivo de donde saqué toda la información y todos los ejemplos que te mostré, pues escríbeme en mi correo de contacto que está en la descripción de mi canal, o déjame en los comentarios, ponte en contacto conmigo, que te la puedo facilitar. Así que nos vemos en la próxima.